de que lo que para nosotros es un día, para Dios son 1000 años, y lo que para nosotros son 1000 años, para Dios es un día. Esta comparación no es ni un juego de palabras ni una burla para nosotros. Lo que Dios nos está enseñando es que el tiempo es relativo para nosotros. Porque está el tiempo de Dios, que es el tiempo kairos, ya les he explicado al respecto. Y está el tiempo del hombre, que es el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo cronológico que nosotros conocemos. Las horas, los días, las semanas, los meses y los años. Ese es el tiempo cronos. Es el tiempo en el que nos movemos todos los días. Pero el tiempo de Dios, el tiempo kairos, es el tiempo oportuno de Dios. Es decir, en el momento en que Dios considera que es el momento preciso para derramar una bendición, para traer una bendición, para soltar el propósito, para cumplir su diseño, ese es el tiempo de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a movernos, no solamente en el tiempo cronos. Es decir, necesitamos la sabiduría para administrar nuestro tiempo. Necesitamos sabiduría para saber qué hacer con nuestro tiempo. En el libro de Eclesiastés habla y dice, para todo hay tiempo debajo del sol. Hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para recoger, tiempo para regar, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Para todo hay tiempo debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Pero nosotros tenemos que aprender a administrar nuestro tiempo con sabiduría, el tiempo cronos. El tiempo kairos es aprender a esperar en Dios. ¿Sí me explico? O sea, en el tiempo cronos, tú mueves con sabiduría, administras tu tiempo, haces lo que tienes que hacer, te organizas, distribuyes tus horas, distribuyes tus días, haces planes a corto, mediano y largo plazo en el tiempo cronos. Pero en el tiempo kairos de Dios, aprendes a esperar en Dios, a tener la paciencia que te permite acercarte a Dios, a tener la paciencia de saber que es en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Recuerden solamente, les poníamos un ejemplo hace unos días atrás, les poníamos el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham, que cuando Dios le habla a Abraham y le dice, te daré un hijo y en él te levantaré una descendencia, Abraham se desespera y no llega el hijo. Se desespera la esposa y no llega el hijo. Y entonces la esposa le dice a Abraham, mira, llégate a mi sierva porque te estás poniendo muy viejito y no vas a tener un hijo, alguien que te herede. Porque se desesperan al tiempo. Dios ya le había dicho a Abraham, te voy a dar un hijo. Y no le dijo a través de tu sierva, le dijo a través de tu esposa. A través de Sara te lo voy a dar un hijo con ella. Y resulta que pasan los días, pasan los años y el hijo no llega. Entonces se desespera Abraham, se desespera Sara, apresuran el tiempo en su tiempo cronos y no esperan el tiempo de Dios, el tiempo kairos. Cuando nosotros queremos apresurar el tiempo de Dios, es porque somos impacientes, porque no hemos aprendido a esperar en Dios. Ahora, no es un reclamo ni un juicio que estoy haciendo contra ustedes. Les estoy compartiendo de lo que nos puede ayudar a nosotros a esperar en Dios. Si nosotros esperamos con paciencia, aprenderemos a ser perfectos y cabales y no nos faltará nada. Me gusta cómo en el libro de los Hechos habla de la iglesia del primer siglo, dice que ellos daban todos sus bienes y tenían todas las cosas en común y no tenían falta de ningún bien. Me hace pensar que ellos estaban caminando en la perfección de la voluntad de Dios. Si no les hacía falta de ningún bien, es porque ellos estaban aprendiendo a caminar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, para hacer las cosas que Dios les estaba pidiendo. Nosotros necesitamos aprender a movernos en ese tiempo, en el tiempo de Dios, para ver que las cosas, que lo que pedimos, que lo que esperamos que Dios haga, que incluso lo que Dios prometió que haría en nosotros, tenga cumplimiento. Tenemos que tener esa confianza. Tenemos que aprender a confiar en el tiempo de Dios. Ustedes han visto que muchas de sus oraciones han tenido respuesta en Dios, que ustedes han recibido una respuesta de parte de Dios. Otras no. Otras todavía ustedes no tienen respuesta. Ustedes dicen, ay, es que ya quisiera que esto se resolviera, o que esto tuviera una solución, o que yo quisiera ver ya la mano de Dios a mi favor. Y nos desesperamos, pero nos olvidamos de todas las otras cosas que Dios sí ha hecho con nosotros. Nos olvidamos de todas las cosas en las que Dios ha respondido y nos desesperamos por una, dos o tres cosas que Dios no ha respondido todavía. Tenemos que aplicar la misma fe que tuvimos para esperar aquellas respuestas. Tenemos que esperar que Dios lo cumpla en todas las áreas de nuestras vidas. Insisto, Dios no prueba tu economía, Dios no prueba tu salud, Dios no prueba tu familia, Dios no prueba tus bienes, Dios prueba tu fe.
Cuando Dios prueba tu fe, Él está esperando que tú crezcas, que seas mejor, que seas perfecto, que seas cabal, que te mantengas en una confianza en Dios, sabiendo que de Él vienen todas las cosas. Amén. Si nosotros aprendemos a esperar en Dios, a tener la paciencia como la tenía José, vamos a ser favorecidos por Dios. Vamos a tener el favor de Dios. Yo sé que en muchas cosas que usted hace, Dios le está favoreciendo. Dios no está dejándolo a la deriva. Pero quisiéramos ver el favor de Dios en otras áreas. Aprendamos a confiar en Dios. A poner esa confianza y esa paciencia de saber que Dios también puede obrar en eso. Hace mucho tiempo yo tuve un conflicto muy fuerte espiritualmente, hace muchos años atrás. Yo estaba en el dilema si seguía creyendo en Dios o no seguía creyendo en Dios. Porque yo oraba todo el tiempo y no recibía respuesta. Yo oraba todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, me la pasaba orando, me la pasaba ayunando. Había semanas enteras en las que yo ayunaba, porque yo estaba esperando que Dios me respondiera en una petición que yo presenté delante de Él. Y resulta que la petición no llegaba, la respuesta no llegaba. Y entonces yo me desesperé y estaba en el dilema entre seguir creyendo en Dios y no seguir creyendo en Dios. Yo dije, bueno, hay gente que no cree en Dios y le va bien, que se dedica a hacer su vida, que se dedica a hacer su labor, que tiene una familia, que vive honradamente y que les va bien, que son prosperados. Y yo estaba en ese dilema entre si creer o no creer en Dios, entre seguir sirviéndole a Él y no servir. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Y en ese dilema en el que yo me encontraba, yo empecé a revisar mi vida y empecé a revisar en qué cosas Dios había respondido a mí en oración, qué respuestas Dios había traído a mí en oración, qué respuestas Dios había dado en oración a mi vida y qué respuestas no habían llegado a mi vida, qué cosas Dios no había respondido todavía. Y me empecé a dar cuenta que la mayoría de las cosas en las que Dios respondió fueron en asuntos espirituales, en mi vida, en aspectos espirituales en mi vida. Y entonces yo pensando me di cuenta, o pensé y reflexioné acerca de que Dios estaba interesado en que yo tuviera el fundamento correcto espiritualmente, antes de añadir muchas otras cosas, como la salud, como el bienestar material, el bienestar familiar. Dios quería que yo tuviera una firmeza espiritual, para no ser movido de mis convicciones espirituales. Empecé a fortalecer más mi vida espiritual. Empecé a buscar más a Dios en mi vida espiritual. Empecé a aferrarme más a Dios, buscando en la lectura, buscando más en oración y en devocionales para Dios, buscando mi crecimiento espiritual. Y conforme yo veía que crecía espiritualmente, me daba cuenta que muchas otras áreas en mi vida se iban resolviendo. Y entonces me llevó a este pasaje del apóstol Juan, cuando Juan escribe en la tercera carta de Juan, tercera carta del apóstol Juan, antes del Apocalipsis, un libro antes del Apocalipsis, dos porque está Judas y luego antes está Juan, pero ahí en la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 2, ¿ya está ahí? ¿Ya? Ok, dice, amado, versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? Ok, hago una pausa ahí. ¿Qué dice Santiago? En el capítulo 1 de Santiago, que seamos perfectos sin que nos falte cosa alguna. Juan lo confirma diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Y que tengas ¿qué? Salud, así como prospera tu alma. Que seamos prosperados en todas las cosas. Que tengamos salud, así como prospera. ¿Cómo prospera qué? ¿Qué tiene que avanzar entonces? El alma. ¿Dónde se fortalece el alma? En el espíritu. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu.
El Espíritu es de parte de Dios y está en nosotros. Si nosotros nutrimos el Espíritu y fortalecemos nuestra vida espiritual, nuestra alma se fortalece en la voluntad del Señor. Si nosotros alimentamos nuestra alma con nuestras emociones, con nuestros berrinches, con nuestros caprichos, con lo que nosotros queremos y nuestros sentimientos gobiernan el alma, nuestra alma se deteriora. Pero si nuestro espíritu gobierna el alma, nuestra alma prospera. Entonces, el secreto para prosperar está en que nosotros confiemos en Dios, en nuestra paciencia en Dios, pero que hagamos prosperar nuestra alma. Nuestra paciencia es fuerte, dice que la prueba de nuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. ¿Y dónde está la fe? ¿En el alma o en el espíritu? En el espíritu. Si queremos ver prosperar nuestra fe y por lo tanto crecer nuestra paciencia, necesitamos nutrir nuestro espíritu. Necesitamos nutrir nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que ser más fuerte, tiene que ser más sólida, para que nuestra fe se nutra, se fortalezca y cuando sea aprobada, nosotros salgamos victoriosos, salgamos prosperados y que tengamos una vida plena y completa. Necesitamos nutrir nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual necesita ser fortalecida en Dios. ¿Amén? ¿Está conmigo? Ok. Haciendo un recuento. ¿Qué elementos necesitamos para ser un favorecido de Dios? Volviendo a Abraham, fe. Isaac, obediencia. Jacob, perseverancia. José, paciencia. Llevamos 4 elementos que nos van a ayudar a ser favorecidos de Dios. Ahora usted vea la vida de estos hombres. Vea la vida de Abraham, vea la vida de Isaac, vea la vida de Jacob, vea la vida de José. Son personas que fueron favorecidas por Dios. Fueron reconocidas espiritualmente, financieramente, inteligentemente. Eran hombres sabios. A Abraham se le consultaba para tomar decisiones. A Jacob se le consultaba para tomar decisiones. A Isaac, a José se les consultó para tomar decisiones. Y sobre ellos hubo dones. No solamente el favor de Dios, sino dones especiales, dones particulares para ellos. Dones que ellos podían utilizar a favor de sus vidas, a favor de sus casas. Porque el favor de Dios estaba con ellos. Amén. Entonces, bien, llevamos 4 elementos. Vamos a ver el 5.º elemento. El 5.º elemento, vamos a irnos a un hombre que está ahí en la Biblia, empieza su historia en el libro de Éxodo. De ahí desde los patriarcas nos brincamos hasta Moisés. Moisés tiene un elemento que la Biblia reconoce. Espérenme, estoy buscando en el libro de Éxodo. Moisés tiene un elemento que le distingue entre muchos hombres sobre la tierra. ¿Cuál es este elemento? La mansedumbre. Moisés le habla, Moisés, usted conoce la historia de Moisés. Moisés nace siendo hebreo, es salvado por su mamá. Faraón y la nación de Egipto, deciden matar a los egipcios por temor, por miedo. Yo les decía al principio de la reunión que muchas veces tomamos decisiones por temor. Este es el caso también. Esto sucede en Egipto. Egipto tiene miedo de Israel. Los ve que se están multiplicando, que están creciendo como pueblo. Y Egipto tiene miedo y dice, no, Dios se está multiplicando. Si alguna nación viniera contra nosotros y los de Israel se voltearan contra nosotros, se unen a nuestros enemigos y se voltean, nos van a hacer pedazos, nos van a destruir. Entonces vamos a evitar, vamos a prohibirles que sigan creciendo. Los israelitas no hacen caso. Las parteras, Faraón le da la indicación a las parteras de que matara a los niños cuando nacieran. Las parteras temen a Dios y dicen, no lo vamos a hacer. Pero a Faraón le dice, no, es que cuando llegamos, es que las mujeres israelitas son tan fuertes que cuando llegamos ya nacieron sin nuestra ayuda, ya nacieron los bebés y no necesitan nosotros, ni modo que matemos al niño allí afuera. Ya si ya lo tienen en brazos, seríamos homicidas.
Y entonces Faraón da la orden de mandar a matar a todos los niños pequeños. Y la mamá de Moisés decide salvarlo, lo pone en una cesta, lo pone en el río y llega a casa de Egipto. Es que estaba tratando de hilar la historia con otro, pero bueno, llega a casa de Egipto, se vuelve un príncipe de Egipto, comete un homicidio y sale huyendo de Egipto. Me llama la atención que la Biblia menciona a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. ¿Qué tan doloroso tuvo que haber sido para él ver a un capataz maltratando a un hebreo que pierde la mansedumbre y mata al guardia, mata al capataz? Deja de ser manso por un instante y se vuelve en un homicida. De los personajes que hemos venido hablando, Abraham, Isaac, Jacob, José y ahorita Moisés, y de los que vamos a seguir hablando después, son personas que han tenido un momento de debilidad como nosotros, que han caído en pecado como nosotros, que han fallado a Dios en algún momento como en algún momento nosotros fallamos. No estoy justificando que podemos pecar como ellos, no estoy justificando eso. Estoy diciendo que Dios busca el perfeccionarnos, que puede que nos encuentre con muchos defectos, con muchos pecados encima, pero Dios está buscando perfeccionarnos. Dios mira en nosotros características que tenemos que son favorables para Él y que Él puede usar a favor nuestro y por lo tanto darnos de su favor para que seamos favorecidos de Dios. Moisés se le considera el hombre más manso sobre la tierra. ¿Amén? Ok. Utilizando este elemento de mansedumbre, ahora la mansedumbre es algo que Dios usa. Entonces, ¿qué necesitamos para ser un favorecido de Dios? Tener la mansedumbre que Dios usa. Puede que tengas talentos, puede que tengas dones, habilidades, destrezas, que seas una persona muy capaz, muy inteligente, que tengas sabiduría, conocimiento. Puede que tengas todas esas cosas, esas características, pero algo que Dios usa es la mansedumbre. La mansedumbre es algo que Dios quiere utilizar en nosotros. Lo podemos ver en Moisés, que la Biblia describe como el hombre más manso sobre la tierra, y lo podemos ver en Jesús. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mansedumbre es un elemento que necesitamos en nuestras vidas para que Dios nos use. No podemos solamente esperar recibir el favor de Dios, que Dios nos favorezca, que seamos unos favorecidos de Dios, y cuando Dios te quiere usar, tú digas: yo no. Si Dios te va a favorecer, si tú vas a ser un favorecido de Dios, va a ser porque Dios te quiere usar. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es donde tendríamos que pensar entonces si queremos ser un favorecido de Dios o no. Porque sí queremos ser favorecidos de Dios. O sea, sí queremos que nos vaya bien, sí queremos ser prosperados, sí queremos tener salud, que seamos prosperados en todas las cosas, que seamos personas reconocidas, sí queremos ser favorecidos. Pero ¿queremos ser favorecidos de Dios para que Dios nos use? ¿O solamente para satisfacer nuestro ego o nuestra vanagloria? Si Dios te va a favorecer es para usarte, hermano. Sencillamente la primera forma en que te va a usar es como testimonio. Como testimonio, para que otros más crean. Y nos pregunten: ¿y por qué tú te va bien? ¿O por qué, cómo le haces para que te vaya bien? Y tú solamente puedas decir: es Dios. Soy un favorecido de Dios. Soy una favorecida de Dios. Dios está conmigo. Él me favorece. Y entonces puedas ser usado por Dios para alcanzar a otros, para rescatar a otros.
Dios usa a Moisés para liberar a toda una nación. Dios usa a Jesús para liberar a toda la humanidad. ¿Y qué es lo que Dios toma en ambos casos? La mansedumbre. Necesitamos mansedumbre. Necesitamos aprender de la mansedumbre que Dios nos da. Necesitamos aprender de la mansedumbre que Dios quiere encontrar en nosotros para poder ayudar a otros. Probablemente no vayas a liberar una nación como Moisés, probablemente no vayas a liberar al mundo como Jesús, pero sí está tu casa, están los tuyos, está tu familia, están los que amas. ¿Qué es una persona mansa? Algunos cristianos, para no dejarse de nadie, perdón, es que estoy buscando, aquí está. Algunas personas, para no dejarse, dicen, no, yo soy manso pero no menso. Y creemos que por cambiarle una palabra estamos siendo muy inteligentes. La verdad es, el Señor Jesús explica, y Él se hace a sí mismo llamarse una persona mansa. Y nos pide a nosotros que seamos como Él. Aprended de mí, dice el Señor. ¿Qué es una persona mansa? Déjele doy la explicación. Una persona mansa es una persona que no es brava. Una persona mansa es una persona benigna, suave, que para hablar no tiene que recurrir al insulto o a la maldición o al tono de voz elevado para hacerse entender. Una persona mansa es una persona que se sabe explicar sin necesidad del insulto o la maldición, sin necesidad del grito. Hace un momento estábamos en la reunión, yo trataba de explicarme con palabras, pero las personas que me estaban escuchando ahí, mis queridos vecinos, pues no alcanzaban no querían escuchar la explicación que yo les daba. Y entonces, por más que yo quería explicarme, ellos estaban aferrados a su postura, que yo no los pude hacer cambiar de parecer. Y entonces al final yo le dije, bueno, si no puedo hacerme entender, entonces ahí lo dejamos, o sea, yo no voy a entrar en una discusión. Y me dice un vecino, no, dígale, grítele. Digo, no, pues es que no se trata de gritar, o sea, no me voy a hacer entender porque yo le suba el tono de voz a mi explicación. No voy a hacerme entender porque yo les grite y maldiga a la gente, o trayendo ataduras a sus almas o a sus pensamientos a través del engaño, de la mentira. Una persona mansa, ¿han oído hablar de las aguas mansas? ¿Cómo están las aguas mansas? Tranquilas, no están agitadas, está en paz. Una persona mansa es una persona que tiene tranquilidad. La tranquilidad que Dios nos da, nuestro Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y la paz que yo les doy no es la paz que el mundo les da. La paz que Dios ofrece es la paz que otorga tranquilidad a nuestra alma. La intranquilidad de nuestra alma es porque estamos angustiados, porque no tenemos una seguridad. Cuando somos intranquilos, cuando no tenemos tranquilidad, es porque no estamos seguros. Pero porque queremos tener seguridad en base a lo que tenemos, en base a lo que vemos, en base a lo que escuchamos. Queremos oír buenas noticias en la radio, queremos escuchar buenas noticias en la televisión. Y buscamos la paz fuera de nosotros. La paz que Dios nos dejó no está fuera de nosotros. La paz que Jesús dejó está dentro de nosotros. La mansedumbre va a llegar a nosotros, la tranquilidad va a llegar a nosotros cuando nosotros tengamos paz dentro de nosotros. Una persona mansa es una persona apacible, sosegada, tranquila,
benigna y suave. Esto ya se los había dicho. Cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, Él se refiere a que tengamos la paz que Él nos da. ¿Por qué Moisés era y se considera el hombre más manso sobre la tierra? A diferencia de toda la nación de Israel, los que estaban en Egipto, los que eran esclavos en Egipto, Moisés pudo hablar con Dios. Todos los demás que estaban en Egipto, no. ¿Quién fue el que tuvo un encuentro con Dios? Moisés. En una zarza que ardía y no se consumía. Cuando Moisés ve esto, él está buscando una de las ovejas de su suegro. Él se sabe homicida. Él sabe que es un homicida, que mató a alguien en Egipto y que salió huyendo de Egipto por haber matado a alguien. Él se sabe homicida, pero no fue lo que aprendió a hacer. A él no lo enseñaron para ser un homicida. A él le enseñaron a ser un príncipe. ¿Sí se acuerda de eso? Fue creado en Egipto para ser un príncipe, no para ser un homicida. Cuando tú haces algo que sabes que no eres, te confronta contigo mismo y te apacigua de algún modo, te da una tranquilidad de algún modo. Es decir, ¿cómo lo pudiera? En un ejemplo que pudiera... Vaya, imagina a su hijo que de repente hace una travesura, una travesura, rompe algo, rompe un florero, rompe una mesa, rompe algo. Y entonces el niño sabe que lo hizo. A lo mejor lo hizo enojado, y enojado, se enojó y rompió lo que tenía ahí enfrente. Se enojó y lo rompió. Después de que lo rompió, el niño se da cuenta que hizo mal. Y entonces viene contigo, tú lo regañas, tú lo reprendes, pero el niño ya no tiene la misma actitud. Y entonces, cuando por ejemplo lo pones nuevamente frente a un florero, el niño se hace un poco para atrás, retraído, porque sabe que él rompió un florero antes. Y que si estuviera cerca del florero, probablemente lo podría romper. ¿Qué es lo que pasó? Que dentro de él tiene una sensación de creer que él es un rompedor de floreros, cuando no lo es. Pero sabe que lo hizo. Y que si ya lo hizo una vez, probablemente lo vuelva a cometer. Eso pasa con el ser humano. Cuando cometemos una falta, sabemos nosotros que ya transgredimos una norma, una ley, un reglamento, que ya lo transgredimos y que podemos ser quebrantadores de ese reglamento porque ya lo hicimos una vez, aunque en tu convicción y en tu fundamento y en tu preparación esté no hacerlo. El asunto es que ya lo hiciste una vez. El diablo usa ese pensamiento para hacernos creer que somos unos pecadores. El que mintió es un mentiroso. El diablo dice, eres un mentiroso. El que robó, eres un ladrón. El que tuvo un problema sexual de adulterio, fornicación, de lo que haya sido, le dice, tú eres un esto, eres un fornicario, eres un ladrón, eres un adúltero, eres esto. ¿Por qué? Porque ya una vez quebrantamos la ley. Y el diablo usa esa manera de pensar para hacernos creer que sí lo somos. Cuando tú adquieres la convicción y sabes que Dios te ha perdonado y decís, ya no soy más un pecador, ya no soy más un mentiroso, ya no soy más un ladrón, un adúltero, ya no soy más, lo que tiene que producirse en ti es en el cambio de convicción de que realmente ya no lo eres, que has sido lavado por la sangre del Cordero, que has sido perdonado y que ahora eres justo delante de Dios. Si logramos tener ese cambio, por eso Pablo dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Nosotros no nos renovamos porque nos echemos agua bendita encima. Nosotros nos renovamos en la transformación de nuestra manera de pensar. Si está conmigo, voy muy rápido. ¿Si está conmigo? Ok. Nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar respecto a lo que somos. No somos más unos pecadores, no somos más unos asesinos. Mire, cuando Moisés huye de Egipto, él se sabe que es un asesino. Pero él tiene una lucha interna de no volver a hacerlo. Habían pasado ya 40 años y no había vuelto a matar a nadie. Durante esos 40 años él mantuvo una actitud apacible, de mansedumbre.
No faltó quien quiso provocarlo. No faltó quien quiso robarle alguna oveja. No faltó quien lo azuzó, ¿sí se está bien dicho? Azuzar. Provocar para que él reaccionara y matara a alguien más. No faltó. Sin embargo, él mantuvo una actitud apacible, mansa, pacífica, para evitar volver a cometer lo que hizo antes. Cuando Dios se le presenta ahí en el monte Horeb y se le manifiesta en una zarza que está ardiendo pero que no se consume, o sea, lo raro no era ver una zarza quemarse. En el desierto, de repente, por el calor, por el reflejo del sol en las rocas, hacía que las hierbas secas se prendieran. Y pues, había zarzas ardiendo de tiempo en tiempo. El asunto aquí era que la zarza estaba prendida y no se consumía. Eso era lo raro. Que la zarza se mantenía. Usted ha visto